A continuación vamos a tratar cardiopatía hipertensiva. Es la principal causa de muerte en pacientes hipertensos, por supuesto, y es la segunda causa de muerte por cardiopatía. La primera es cardiopatía isquémica, como ya hemos visto. ¿Cómo está el corazón? Macroscópicamente hipertrofia concéntrica, que es mayor a 1,5 centímetros el espesor de la pared libre del ventrículo izquierdo. El corazón en general pesa más de 250 gramos, pero sin aumento del tamaño notorio. Y cuando se descompensa hay una dilatación produciendo insuficiencia cardíaca congestiva. En estos casos también puede haber hipertrofia excéntrica. Aquí tenemos un corte transversal del corazón, ya hemos visto esta imagen, donde predomina la hipertrofia a expensas no de un tamaño en general aumentado del corazón, sino de una reducción del volumen ventricular. Pared engrosada mayor de 1,5 centímetros y el peso mayor de 250 gramos. En el caso de que haya hipertensión de la arteria pulmonar, como ocurre en los estados de corazón pulmonar, es decir, la presencia de una patología pulmonar que lleve a una hipertrofia del ventrículo derecho, aquí tenemos el ventrículo derecho con la válvula tricúspide que tiene 3 valvas y está hipertrofiado porque supera el medio centímetro. Normalmente esto es un vaso de capacitancia con una pared muy delgada y bueno, acá se nota bastante engrosada y bueno, en la arteria pulmonar más podríamos ver incluso placas de ateromatosis en el caso de que haya hipertensión de la arteria pulmonar. Así se ve histológicamente, células miocárdicas aumentadas de tamaño con un núcleo también grande y depósito de matriz extracelular. Esto es mucopolisacáridos, glucoproteínas, toda sustancia de matriz extracelular. Acá creo que es lo mismo, por supuesto, pero menos leve que este. Más leve, perdón. Acá hay mucho más depósito de matriz extracelular. En el corazón hay una gran variedad de tumores que pueden aparecer. El que aparece con mayor frecuencia es el mixoma. El 50% es el 50% de los tumores primarios del corazón. Y hay dos formas. Una que aparece de vez en cuando, esporádica, que es más frecuente en mujeres, en el 76% de los casos, y aparece en aurícula izquierda en el 86% de los casos y es un tumor único. Aquí lo vemos, predomina la matriz mixoide con canales vasculares revestidos por endotelio. Acá se operó, el tumor se sacó, tiene un aspecto mixoide con hemorragia en esta zona y esto es en el caso de una autopsia con la aurícula izquierda abierta y ahí se ve el tumor insertado en el endocardio. Hay formas familiares que aparecen en jóvenes, pacientes más jóvenes, más frecuentemente en varones, y son múltiples, y en el sitio que menos aparece es en la aurícula izquierda. Después toda esta lista de tumores son rarísimos, son por ahí hallazgos de autopsias, bueno, y acá solamente se los mencionamos porque excede el marco teórico que ustedes tienen que conocer. Los malignos, en cambio, son más frecuentes del lado del corazón derecho. Como primarios aparecen el angiosarcoma, rhabdomiosarcoma, leiomiosarcoma, el fibrohistiocytoma maligno, el sarcoma sinovial, no me acuerdo cómo se llaman estos, el liposarcoma y el schwannoma maligno. Dentro de los linfomas puede aparecer un linfoma primario difuso de células grandes o el compromiso secundario, es decir, metastásico de un linfoma o una leucemia. Esto es el aspecto de un sarcoma que ya vamos a estudiar más adelante de qué se tratan todos estos tumores. No lo aprendan ahora, pero más adelante sí los tienen que saber nombrar. Bueno, las cardiomiopatías, disculpen que esté en inglés, las cardiomiopatías se diagnostican cuando descartamos principalmente la cardiopatía isquémica. Y entonces el corazón se puede presentar en forma dilatada, se puede presentar hipertrófica o se puede presentar una forma restrictiva.
La cardiomiopatía dilatada o congestiva, las 4 cavidades están dilatadas y también se acompañan de hipertrofia. La causa más común es el alcoholismo crónico, pero también puede ser los estadios finales de una miocarditis viral. Entonces, las 4 cavidades dilatadas en la forma dilatada. En la forma hipertrófica, la patología de base es una estenosis subaórtica hipertrófica idiopática, es decir, el tabique interventricular se hipertrofia en las inmediaciones de la válvula aórtica y produce una obstrucción al tracto de salida, lo que genera una hipertrofia del ventrículo izquierdo. En cambio, la forma restrictiva es que el miocardio esté ocupado por distintas sustancias que van depositándose en el intersticio y va disminuyendo su capacidad contráctil. Principalmente ocurre en depósito de sustancia amiloide o depósito de hierro, en la hemocromatosis o en la amiloidosis, respectivamente. Estas son imágenes histológicas de la forma restrictiva. Fíjense, un miocardio con amiloidosis, con hematoxilina e eosina. Fíjense cómo se ve esta sustancia eosinófila extracelular, que cuando la coloreamos con rojo congo y lo ponemos bajo cristales de polarización, hace una birrefringencia de color verde manzana. En cambio, en esta vemos células miocárdicas con este depósito de color azul con la coloración de Peirce, que sirve para ver hierro. No olviden repasar en esta unidad insuficiencia cardíaca congestiva. Acá vamos a ver patología del pericardio. En el pericardio pueden aparecer quistes, pericarditis, tumores primarios y metástasis. Las metástasis son principalmente de pulmón, una extensión directa de un tumor pulmonar o llegada al pericardio por vía linfática. Y produce también una pericarditis constrictiva, porque la metástasis genera mucha fibrosis que se llama desmoplasia y produce un fenómeno de constricción pericárdica que impide que el corazón se llene en diástole. También aparece metástasis de mama, de melanoma, de cáncer de mama, de melanoma y de linfomas. Los quistes pericárdicos son quistes simples, es decir, una bolsita revestida por epitelio llena de líquido. Aquí tenemos la micro. Este es un epitelio cúbico simple que no tiene malignidad, no tiene atipia. En este caso, como el pericardio tiene mesotelio, el revestimiento es de mesotelio. ¿Dónde aparece esto? En el ángulo cardiofrénico derecho, adheridos al pericardio o al diafragma. Son generalmente uniloculados, es decir, tiene una sola cavidad, uno lo corta y es una bolsita única, blando, y puede comunicarse con la cavidad pericárdica. El líquido que contiene en el interior es líquido pericárdico normal. Habitualmente los procesos pericárdicos inflamatorios no se biopsian porque en general está acompañando una patología sistémica o una patología que ya se conoce. Pero en el caso de biopsiarse encontramos pericarditis por tuberculosis, por sarcoidosis. Hay hiperplasias del mesotelio, que tenemos que hacer el diagnóstico diferencial con un tumor maligno que se llama mesotelioma, o metástasis de carcinoma. Estas 3 entidades se parecen mucho histológicamente, por lo tanto hay que plantear diagnósticos diferenciales. Y en las pericarditis crónicas, que se presentan con fibrosis, calcificación y escaso infiltrado, pueden ser por tuberculosis y por una serie de enfermedades que vamos a ir viendo más adelante, ¿no? Enfermedades del colágeno, infecciones inespecíficas, cirugías, radioterapia, aparece atipia de las células endoteliales, en quimioterapia también puede producir pericarditis crónica que genera endurecimiento del pericardio. Aquí tenemos en estas autopsias estas imágenes del pericardio abierto, donde hay adherencias de fibrina que después primero empieza seroso, después a serofibrinoso y después fibrinoso. Entonces estas adherencias de fibrina unen las 2 hojas pericárdicas e impiden el deslizamiento del corazón dentro del pericardio. Lo mismo ocurre con esta pericarditis hemorrágica,
que es muy generadora de adherencias de fibrina, es un cuadro muy grave, y siempre que hay hemorragias en las serosas, tenemos que pensar en tuberculosis, cáncer, etcétera, cuando hacemos principalmente una punción para extraer el líquido, ¿no? Bueno, este es un pericardio con tuberculosis, bien hemorrágico, y este es un pericardio con una pericarditis supurada, perdón, con este material de exudado, probablemente pueda venir de una endocarditis bacteriana o de una sepsis cualquiera. Dentro de los tumores primarios que hay en el pericardio, el mesotelioma es el más frecuente, pero aparece mucho más frecuentemente en la pleura y en el peritoneo. En el pericardio es menos frecuente. Puede ser único, múltiple o difuso, y microscópicamente puede ser epitelial, fusado o mixto. Producen mucopolisacáridos ácidos, estos que pueden ser también observados histoquímicamente en el tumor. Ya vamos a estudiar mesoteliomas cuando estudiemos patología pulmonar. El diagnóstico diferencial hay que hacerlo con hiperplasia o metástasis de carcinoma. Generalmente es en una persona adulta, obviamente es un tumor maligno, es difuso, infiltra en el miocardio y da metástasis a pulmón y a los ganglios mediastínicos. Esta es la conducta biológica del tumor. Aquí tenemos, estas son células malignas, cancerígenas. A veces hay espacios que están revestidos por estas células malignas y en algunos casos forman papilas, o sea, estas puntitas que crecen como vellosidades revestidas por estas células malignas. Ustedes van a comprender esto cuando estudiemos mejor generalidades de neoplasias. Y después cuando vuelvan a repasarlo, les va a resultar mucho más sencillo. Como hay que hacer el diagnóstico diferencial, no sabemos si esto es un carcinoma, si es una metástasis, si es un mesotelioma. Entonces recurrimos a la técnica de inmunistoquímica y utilizamos calretinina y una pancitoqueratina también, pero la calretinina es específica para los mesoteliomas. También podemos utilizar WT1, que es otro marcador. Y entonces las células se ven positivas en el citoplasma y esto nos indica que es un mesotelioma. Con esta diapo damos por terminado la patología cardiovascular.